Construyendo el tipo de organización a la que todos quieren pertenecer, al generar pequeños cambios en la forma en que nos reunimos, planificamos, decidimos y nos relacionamos. Esto es estructuras liberadoras. Hay una serie de técnicas, de herramientas que se pueden utilizar para que seas un facilitador de un equipo que ayuda a la autogestión. Y si te interesa saber un poquito más, quédate en este episodio. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Estamos entonces con Héctor Villarreal. Ya tenía muchas ganas de poder hablar de esto porque ahorita tras bambalinas le decía, tengo mucha curiosidad sobre estructuras liberadoras, pero antes, Héctor, si nos puedes decir quién es Héctor, a qué se dedica y para podernos situar sobre por qué nos vas a hablar tú de estructuras liberadoras. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Ángel, de estar acá en Significados Compartidos. La verdad que, ¿quién es Héctor? Bueno, para empezar, soy un facilitador, esa es la forma en que yo me describo. Ayudo a los grupos me convierto en un interlocutor, ayudando a que los grupos se entiendan, se comprendan, se escuchen y tomen decisiones. Ese es para mí mi rol. De hecho, hace muchos años decidí que mi rol de vida era ayudar a las personas a trabajar juntas, o sea, a colaborar. O sea, de hecho, mi primera empresa, cuando empecé, se llamaba Kunlaboro, que es en esperanto la palabra colaboración. Y el esperanto es un idioma colaborativo, de hecho, que fue diseñado por lingüistas de todo el mundo a principios del siglo XX, a finales del XIX, que es como hacemos que la gente se comunique de una manera más fácil y crearon un idioma artificial que se llama esperanto, por ahí algunos lo han escuchado, que es muy fácil de aprender. O sea, porque es mucha lógica, porque los idiomas en sí son ilógicos, las estructuras, las reglas. Entonces ¿cómo hacemos que algo sea mucho más sencillo de aprender para comunicarnos, ¿no? Y, soy también tal vez un poquito empresario, voy a llamarle así, porque soy socio de una firma de consultoría de proyectos, la parte de agilidad de negocios, que se llama Proyectum. Estoy a cargo de la República Dominicana, de la Oficina de República Dominicana. Sí, no hablo como dominicano porque no soy dominicano, yo soy mexicano, pero ya tengo casi 20 años viviendo fuera, en diferentes lados, ¿no? Sobre todo el norte de Sudamérica, en el Caribe, en Puerto Rico, Dominicana, Trinidad y Tobago, me ha tocado estar por allá. Y, pues a mí me encanta todo este tema de la colaboración, del trabajo de grupo. Soy miembro de la Asociación de Facilitadores, Internacional de Facilitadores de hace, pues, 18 años, creo. Sí, a ver, me sobran dedos. 2005, sí, más o menos. Y bueno, pues la verdad es que me encanta este tema. Siempre he estado en medio, ¿sabes? Siempre me ha tocado estar en medio, pero la mediación creo que me faltaba algo. Entonces, y fue lo que encontré en la facilitación. Y las estructuras liberadoras me ayudaron mucho a seguir cumpliendo con esa misión de vida. O sea, cuando dices estar en medio, es tal cual la facilitación. ¿A eso te No, refieres? Ok. no. Cuando hablamos de, por ejemplo, un mediador, sí, o sea, hay una persona que está peleando con la otra, entonces tú estás en medio tratando de que pues se escuchen. Hay Ok. algo de facilitación ahí, pero la mediación realmente es una profesión muy específica, sobre todo con un rol muy importante en el tema de conflictos. O sea, creo que ellos son especialistas en el manejo de conflictos. Los facilitadores también tenemos una parte, pero es distinta, porque cuando hablamos de un facilitador, muchas veces nos toca trabajar con grupos multiactor. Es decir, no son dos, son 10, son 8, son 7. O sea, son personas que cada una con sus roles y que tú tienes que ayudar a que ellos se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, entendiendo la facilitación de grupos, que yo digo que es la profesión menos conocida y más necesitada en el mundo, sobre todo ahorita en épocas de conflicto, Ujú. porque las personas dicen, no, ¿qué es un facilitador? Pues algunos dicen, no, pues es el que me ayuda ahí a un trámite, ¿no? ¿No? Un facilitador de grupos, para mí, en el entendido, es una persona que ayuda y hace fácil que un grupo se ponga de acuerdo, se escuche y tome decisiones. O sea, sin ser parte del grupo necesariamente. O de hecho, preferentemente. A veces para que el grupo tome decisiones es más fácil que el que está facilitando no sea parte del grupo, ni siquiera Ujú. tampoco que sea un líder.
porque consciente o inconscientemente influyes en el grupo cuando estás facilitándolo. O sea, una de las premisas del facilitador es ser objetivo, ser neutral, lo cual es técnicamente hacer al 100% es imposible. No puedes. O sea, las palabras que usas, la técnica que usas, el método que usas, sin embargo, puedes ayudar a que sea el grupo el que realmente tome la decisión y que el grupo es el que se comprometa con esa decisión, ¿no? Al final del día. Sea, que te acerques al máximo posible de neutralidad, ¿no? Sabiendo que podría haber cosas que donde no se va No, a no, poder. y a veces como facilitador te estás mordiendo la lengua porque tú quieres darle la respuesta al grupo. Tú les dices, o quieres empujarlos por un lado, y eso que ahí tiene uno que tener mucho cuidado. Uno, cuando está facilitando, puede llegar a tener mucho poder o mucha influencia. Ya. Y creo que ahí es donde las estructuras liberadoras son muy neutrales en ese sentido de que el grupo va desarrollando y va explorando a sí mismo y sus propias relaciones, inclusive en momentos, ¿no? O sea, yo empecé con esto de la facilitación, como te decía, hace como 20 años y me ha tocado estar expuesto a muchos métodos, ¿no? O sea, porque las estructuras liberadoras, digamos, es una escuela y yo ni siquiera le llamaría escuela, ¿no? Porque creo que todos están dentro de la misma escuela de ayudar a que el grupo trabaje junto. Yo diría que es un set de técnicas que tiene una metodología, una forma de trabajar muy puntual. Este, Así como está ella, está, por ejemplo, probablemente has escuchado el Lego Serious Play, que es otro método Sí. también de facilitación. Ok. Está el método del consenso, está la tecnología de la participación, que fue muy popularizada por allá en Canadá. Hay muchos métodos, muchas escuelas, el Art of Hosting, es que todo están bajo el espíritu de la escuela de la colaboración, ¿no? O sea, de cómo desarrollar un proceso colaborativo amplio, inclusivo, diverso, neutro, para que el grupo sea el que tome sus propias decisiones y a través de un proceso de conversación. Eh, Oye, es que como que me está respondiendo varias cosas, ¿no? Una es, bueno, ¿de qué se trata? Y te lo voy a ir diciendo como en mis palabras y me vas corrigiendo. Pero es sí. una metodología para que o sea, y en la misma definición podría venir su finalidad, ¿no? O sea, para que un equipo, un grupo de personas se escuche, se ponga de acuerdo y tome decisiones donde el facilitador procura no intervenir, salvo para que tomen decisiones ellos mismos. Es así o...? Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que también hay, digamos, de hecho, el nombre de estructuras liberadoras viene ahí, digo, podemos decir, pues lo hablamos solamente porque se llaman estructuras liberadoras, que parece que son como una paradoja, ¿no? O sea, como Ujú, una estructura es rígida, una estructura es ujú. A, B, C, D, una estructura es, pues no te sales del cuadrito de la caja, ¿no? ¿Cómo puede ser liberadora? O sea, es a ver, espérame, cuando eres libre, pues haces lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Entonces, a ver, ¿cómo que una estructura te puede dar libertad? Y ahí es donde está, creo que la belleza y la elegancia de las estructuras liberadoras en que están diseñadas para liberar el potencial de las personas, liberar la comunicación, el contacto, la conexión. Eh, este, Porque tradicionalmente las estructuras de interacción a veces nos limitan mucho. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos aquí con una estructura de interacción. Haz una pregunta, yo te contesto. No sé. Entonces, aquí hay una estructura de intercambio. Claro, cuando somos dos es más fácil, pero si somos 20 y vamos a suponer que tú haces una pregunta y cada quien de esos 20 quiere responder y se lleva 30 segundos o un minuto, lo que va a pasar es que de esos 20 minutos que tenemos, yo voy a hablar un minuto, expuse mi punto y voy a escuchar 19. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues no hubo una comunicación, simplemente fue una expulsión de ideas y luego una recepción de ideas, pero no hubo un intercambio. Entonces, ¿eso es colaboración? Pues realmente, creo que muchos estaríamos de acuerdo que no es realmente una colaboración. Ujú. Las estructuras te permiten generar aquí esta estructura que estaríamos de conversación, la cambia, te pone una serie de pasos con una serie de preguntas, lo que se le llaman unas microestructuras,
Y esas microestructuras te dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces, toda la estructura liberadora es un conjunto de 33, que son las oficiales. Y digo oficiales porque son las que están publicadas en el libro de Keith y de Henry, los autores de las estructuras liberadoras. Que ellos escribieron por ahí el libro. Si me permites, voy a compartir ahí para que vean el Por favor. punto. Está por acá. Este libro, digamos, es como el arranque de las estructuras liberadoras, pero hay otras adicionales que están en proceso de desarrollo. O sea, hay 33, pero hay más. O sea, hay 33 oficiales, que son las que aparecen en el libro, pero hay otras que la comunidad de estructuras liberadoras ha ido probando, ¿no? Porque cada una de estas 33 estructuras, ¿sí? De hecho, bueno, acá también lo tenemos en español, cada una de estas 33 estructuras tienen su propio objetivo, su propia forma de tener esas microestructuras de trabajo que te permiten interactuar y para llegar a un cierto objetivo, ¿no? O sea, hay estructuras que, por ejemplo, son estructuras que son para liberar, digamos, de ciertas cosas del pasado. Hay estructuras que es, a ver, vamos a crear juntos. Hay estructuras de vamos a aprender a escuchar, porque créelo o no, hay personas que tienen 20, 30, 50 años en este planeta y no sabemos escuchar. Entonces, tú utilizas las estructuras en una combinación, le llamamos encadenamiento en español, donde tú encadenas una estructura con otra y con otra y con otra para poder llevar dependiendo del objetivo. Y ahí es donde tú como facilitador pues, le pones un orden y de acuerdo al objetivo que estás buscando, ¿no? Entonces, adelante, adelante. Te veo con cara de pregunta. ¿Viste mi signo de interrogación? Bueno, tengo varias para poder situar aquí a las personas que nos escuchen, como te mencionaba, mm, la idea es mencionar tanto metodologías que ayuden hacia la autogestión como prácticas en sí mismas que faciliten eso o como prácticas hermanas, por llamarle de alguna manera, eh, que están como alrededor. Entonces, te quería preguntar eso, o sea, en términos de que un equipo se pueda autogestionar, ¿tú dónde la sitúas a estructuras liberadoras? Pero y por otro lado, me da curiosidad si nos hablas de alguna de las 33. Y de las 33, ¿qué son? ¿Como prácticas, son herramientas? ¿Cómo le podemos llamar? Es una práctica, podemos llamarle una práctica, cada uno con su objetivo, cada una con o sea, para qué se utiliza o en qué momento lo utilizarías, ¿sí? Obviamente hay algunas que funcionan así como están, es decir, no le mueves nada. Así como está, lo utilizas tal cual. Hay otras que le haces algunos ajustes sobre las preguntas detonadoras para que estar de acuerdo a lo que tú estás buscando, ¿sí? Es una de muchas, ¿no? O sea, la estructura liberadora yo la vendría como parte del toolbox de la caja de herramientas de un grupo autogestionado. O sea, si estamos hablando que un equipo está buscando la autogestión, como te ha tocado pasar, o sea, a ver, metes a una persona, a un grupo de personas y los metes en una mesa y las pones a trabajar y les dices, a ver, hagan tal cosa, pues no necesariamente, no, eso no es y le doy todo el poder y toda la autoridad, eso no va a ser sinónimo de éxito. O sea, las personas tienen que saber trabajar juntas. Estas estructuras te dan un método de trabajo en conjunto, ¿sí? O sea, y hay muchas técnicas, o sea, no solamente hay estructuras, hay muchísimas técnicas, o sea, y eso no es de ahorita, esto viene de hace 50, 60 años, recordarás, no sé si tu cara, tú eres muy joven, no sé, a lo mejor el Philips 66, que eso es de los 70s y de los 60s, de la forma de trabajo. Sí, el Philips 66 es una de esas como técnicas, sí, no voy a decir arcaicas, Como más pero antigua sí muy probada tal vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Em, como por ejemplo, de que trabajas en grupos de 6 y luego los otros y luego se conjuntan y empiezan a trabajar. Entonces, digo, esa es una técnica de muchísimo tiempo. Es decir, la facilitación no es algo nuevo, tiene muchísimo tiempo. Últimamente es que con todo el trabajo del colaborativo ha empezado a
como que la gente decir, necesito un facilitador, o oye, ¿quién va a facilitar? Entonces, digamos que la estructura es una herramienta adicional. Hay algunas que se pueden usar así de que no necesitas preparación, de que empiezas a trabajar con la estructura de inmediato y cuando tienes experiencia no necesitas, dice, esto es lo que voy a hacer. O sea, nomás la agarras. ¿Te das cuenta que es como la hoja de papel y el post-it, lo sacas y empezamos a trabajar. Hay estructuras que son más complejas, que sí necesitan preparación, que necesitas meterle cabeza, necesitas preparar la estructura y preparar el material de apoyo para que le sea de útil al equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo vería para mí como una de las grandes herramientas hoy en día que existen, además que es gratuita, o sea, además de que toda la información de la estructura liberadora se puedes encontrar en línea, el paso a paso, el step by step lo puedes ver. Obviamente, sí recomendaría que lo practiquen, o sea, que lo vivan antes de meterlo ya en el espacio de trabajo, ¿no? Porque el problema de probar algo en el espacio de trabajo es que si el ambiente no es muy seguro, el equipo puede eh, no vivir la verdadera experiencia, ¿no? Entonces, eso puede ser un poquito, la gente dice, uy, no, esto no sirve para nada, ¿no? No, pues no es que no sirve para nada, el problema es que no lo usamos de la manera correcta, ¿no? Entonces, si me das un cuchillo de estos de chef, de gourmet, pues por más que me lo des, por más que más caro que sea el cuchillo, no voy a poder hacer una gourmet si no lo he practicado, ¿verdad? Tengo que meterme a la cocina y darle varias vueltas. Y las estructuras liberadoras, creo que sí te dan una receta, un paso a paso para lograr muchas cosas en muy corto tiempo también. Creo que también es una de las grandes ventajas, que ya están probadas. Las técnicas ya están probadas. Todas las estructuras liberadoras han sido probadas y más que requete probadas en el campo. ¿Cómo nacieron? O sea, si ya están probadas, quiere decir que ya tienen rato usándose. Ujú. Y a lo mejor por ahí viene un poquito la pregunta de en qué se fundamenta. Ya nos dijiste que Tiffy y Henry, eso entendí Ujú. que son como los fundadores de estas herramientas o... Son los que digamos, ellos trabajaban en ambientes corporativos, ¿cómo se llama? Durante muchos años. Ellos se salen porque dicen esto no está funcionando y empiezan a diseñar en conjunto esta serie de herramientas. Debe haber una manera mucho más fácil de trabajar en conjunto. Y ellos dicen, bueno, empezaron a probar, empezaron a probar, y ellos, y toda esa experiencia la metieron dentro de ese libro, el libro de Ok. el sorprendente poder de las estructuras liberadoras, ¿no? Henry Lipmanowicz y Keith McCandless. Ah, Kit. Y, Ok. o sea, y de hecho, ellos dicen que con estas estructuras puedes casi gestionar toda la empresa todo el tiempo. Casi. Entonces, o sea, es decir, porque además tienen ciertos principios detrás. O sea, no es solamente la estructura es lo visible, pero detrás hay 10 principios que son críticos para que una estructura, el éxito de la estructura elevadora, ¿no? Entonces, aquí yo sí te diría, por ejemplo, que esos principios te permiten, ¿cómo diríamos? Asegurarte, sí, creo que la palabra sería asegurarte que, que realmente es una estructura liberadora. Entonces, por ejemplo, uno de los principios, ¿no? Primero, siempre el propósito. O sea, una estructura liberadora siempre empieza con un propósito muy claro. Es decir, una estructura liberadora incluye a todos. O sea, no es que alguien está ahí en la orilla, ¿no? Siempre tienes que... Buscan ayudar a generar confianza entre los participantes. O sea, e ir incrementando esa confianza entre los miembros, ¿sí? Obviamente, lo que buscas es que se amplíe la libertad y la responsabilidad. Ojo, no solamente la libertad, sino va pegado con la responsabilidad. O sea, un grupo no puede ser libre si no tiene nada de responsabilidad. Entonces no pasa nada. La Claro. libertad absoluta no genera acción, necesariamente, o al menos de benéfica para el grupo, ¿no? Toda la parte del autodescubrimiento. Eso se da mucho en las estructuras liberadoras. A veces tú aprendes más de ti mismo durante la estructura que sobre otras cosas y eso puede ser muy poderoso, ¿sí? Puede ser muy poderoso.
Entonces, eso, digamos, todas las estructuras están enmarcadas o están influidas por estos principios, y están diseñadas de una manera mucho más, de una manera con una estructura muy, muy clara, ¿no? O sea, hay 5 partes de la microestructura que te permiten asegurarte que todo se cumpla, ¿no? Oye, Héctor, Entonces, fíjate, dime. adelante, Acaba, adelante. acaba, No, acaba. sigue, Acaba sigue. la idea, acaba la No, idea. no. Bueno, es que em, digamos que surgen por la insatisfacción de la forma de gestionar las organizaciones. Esa sería, ¿por qué surge? Porque estaban ellos inconformes. Y la verdad es que tanto Keith como Henry son unos tipazos. Me ha tocado estar con ellos en muchos eventos así virtuales y demás. Y, y son muy, muy, muy transparentes. Que a veces te dicen, mira, sí, sirve para esto, pero mira, tal vez para este objetivo, una estructura no es lo que mejor te va a servir, a lo mejor te necesitas Mm. otra cosa, ¿no? Y está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Mm, no son, a veces las personas piensan que ya con conocer esto, ya, esta es la panacea, ¿no? Por ejemplo, tú has escuchado Design Thinking, o sea, y si no has escuchado Design Thinking, estás debajo de una piedra, porque, sí, porque todo el mundo ha escuchado Design Thinking los últimos años, Sí. y es la última papa caliente del planeta. El problema es que a veces la gente quiere, no, es que voy a hacer Design Thinking para resolver este problema. Oye, pero tu problema es que es un tema de conflicto. No, pero de todas maneras vamos a usar Design Thinking. A ver, espérame. Design Thinking está diseñado como una metodología, una técnica de facilitación para innovación, Ujú. para prototipeo rápido, para obtener alternativas de una manera rápida, probar, hacer iteraciones y llegar a un producto mínimo viable. Y está para ciertas cosas es perfecto. Pero cuando tienes un tema de conflicto, multi-stakeholders, por ejemplo, si vamos a decidir que si el parque que está aquí lo va a utilizar el equipo de fútbol americano, si lo va a usar, si lo vamos a hacer abierto al público, si va a tener tienditas, si no va a tener tienditas, y no sé qué, y no sé cuánto. A ver, espérate, para eso, el de- primero hay que tomar la decisión que vamos a hacer. Y esa decisión no va a salir del design thinking. El design thinking te puede servir una vez que ya tenemos la decisión que vamos a hacer, ver alternativas para que el producto final del nuevo parque sea más padre. Pero en lo primero, para tomar la decisión, esa es otra cosa, ¿no? Entonces necesitas otra técnica distinta, ¿no? Ok. Entonces, y ahí es donde Henry que siempre dice, mira, te sirve para ciertas cosas, algunas estructuras ya están diseñadas para cosas muy puntuales, te van a servir un montón, pero tampoco te van a solucionar toda la vida. Eso es una herramienta, es un conjunto de herramientas más en tu kit de facilitador, definitivamente. Oye, fíjate que por ahí alguna vez platicando, ya ves que en Reimagina cada vez crece más, ¿Mm? ¿no? Y tienes chance de relacionarte con otras personas. Por ahí me habían contado ay, mira, es que Estructuras Liberadoras propone que el propósito se vaya articulando de esta manera. Y me gustó mucho como me lo plantearon y ahí fue la primera vez que escuché de Estructuras Liberadoras, ¿no? Ahí fue la la primera vez que despertó esto en mí y dije, alguna vez voy a meterme, voy a investigar para ver de qué va, ¿no? Entonces, me imagino que así como hay una técnica para articular un propósito de equipo de manera colaborativa, según lo que estoy entendiendo, puede haber también para solución de algún conflicto, justo como el ejemplo que me acabas de decir, ¿no? Con el ejemplo de la cancha. Puede ser que haya o que exista un conflicto de equipo y entonces abro mi kit de las herramientas o de las técnicas que tengo a disposición y por ahí me puedo encontrar algo que me sirva para solucionar un conflicto de equipo. ¿Es así? Cuando es de conflicto, no hay una en específico, pero sí te ayuda, puedes crear una combinación. Ok. O sea, es decir, no hay una estructura liberadora que diga estructura liberadora para resolver conflictos. Ok. No vas a encontrar una que diga así. Pero, por ejemplo, vas a encontrar una estructura que te diga, este, a ver, primero vamos a generar un consenso. A ver, ¿cuál es el problema? Entonces, por ejemplo, puedes hacer el típico 1, 2, 4 todos. A ver, tú escribes en un minuto cuál es tu visión del problema. Para ti, ¿cuál es el problema? Yo escribo la mía y así todas las otras 10 personas van a escribir cuál es lo que consideran que es el problema.
Luego trabajamos en parejas. A ver, tú compartes el tuyo, yo comparto el mío. ¿Sí? Y así. Y luego, a ver, en cuartetas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero estamos conversando para empezar a definir cuál es el problema. Entonces, a esta estructura que le llaman, es una de las más sencillas, que es el 1, 2, 4, todos. Es decir, trabajas en individual, luego en parejas, luego dos parejas las juntas en cuartetas, ¿sí? Y luego se comparte con el pleno. O sea, entonces, y eso ayuda a ver, primero, qué tanta diversidad hay o qué tanta congruencia hay o consenso hay sobre cuál es el problema. Es decir, tú estás facilitando primero definir el problema. O sea, como decía Einstein, el 70 o el 80% del tiempo, de tu tiempo debes de definirlo en cuál es la pregunta correcta que tú quieres resolver. Una vez que ya tenemos definido el problema, pues ya las soluciones son mucho más sencillas, ¿no? Pero muchas veces, a veces, el problema es que la pregunta que tenemos que responder, tenemos 20 versiones o 20 diferentes preguntas, que son las que las personas creen que es lo que tenemos que resolver, y pues ahí van a tener cantidad de respuestas en lugar de... Entonces esa definición es importante. Entonces, en temas de resolución de conflictos, en específico, normalmente yo haría una conjunción de las estructuras, es decir, un encadenamiento. O sea, primero, por ejemplo, si las personas no se escuchan, primero hacemos un ejercicio, un impromptu networking, por ejemplo, para que las personas empiecen a escuchar, y entre una de las preguntas del impromptu pones una pregunta para que empiecen a hablar del tema, ¿no? Que se quiere resolver. Entonces, y vas generando relaciones. O sea, las conversaciones solamente se dan en un ambiente de confianza. Tú quieres generar esa Ok. confianza, entonces primero le inviertes tiempo a generar esa confianza. Luego trabajas, ok, el 1, 2, 4, todos. Y ya te definimos cuál es el problema, entonces podemos hacer, por ejemplo, eh, una definición de los porqués con el Naiwise, tal vez, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Hacemos un impro prototyping para hacer este tipo de teatro social para resolver el problema, ¿no? Ujú. Donde lo buscamos resolver también. Entonces, pues hay diferentes maneras, diferentes estructuras, también dependiendo del tiempo que tengas y del nivel de complejidad. Porque a más tiempo, pues, perdón, a más complejo, más tiempo tienes que invertirle o con un diseño más cuidadoso, ¿no? Ok. Y entonces va por ahí. Ok. Oye, Y hay fíjate. estructuras, Dime, perdón, dime. y hay estructuras que toman estructuras de otras técnicas de facilitación. Por ejemplo, como el Open Space. Probablemente si has escuchado el Open Space Technology, la tecnología de Open Space, que esa tiene más de 20 años, o el World Café. Ah, Por ejemplo, por ejemplo, estructuras liberadoras utiliza una variante del World Café que le llaman Conversation Café, que es muy similar. Tiene muchas similitudes, pero digamos más puntualito, como más petit, como más pequeño, que le llaman Conversation Café. Entonces, de ahí vas. ok. Ya me va quedando claro. Y fíjate que cuando ibas mencionando algunos de los 10 principios, em, me llama la atención, bueno, me llama la atención por un lado, pero es una manera de, como de confirmar eh, cuando nos metemos a estudiar los principios humanos, eh, nosotros lo estudiamos a través de la praxeología, que es una ciencia de la acción humana, donde la gran conclusión, y ha salido mucho en este podcast, sobre todo en la temporada 2 donde hablamos de principios y de fundamentos, tú mencionabas, por ejemplo, ampliar la libertad y pegar a la responsabilidad. Y es algo que es uno de los 6 principios humanos que nosotros estudiamos y que intentamos divulgar. Y no solo ese, también el de la conciencia, pero luego tú lo traes acá también cuando mencionaste el autodescubrimiento. Nosotros entendemos a la conciencia como la capacidad de darnos cuenta, o sea, que la persona tiene la capacidad de darse cuenta. En este caso, de darse cuenta sobre sí mismo, ¿no? Este, y también hablamos de confianza. O sea, lo que me gusta es que a lo largo de estas conversaciones, como de la literatura que te puedes encontrar para ver casos sobre esta nueva forma de entender a las organizaciones,
como en prácticas o como casos de estudio, te puedes ir encontrando los mismos principios. Conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso, confianza y coherencia en términos de ir viviendo una vida más coherente contigo mismo, ¿no? Bueno, lo quería puntualizar porque me parece importante y por eso es, a mí me gusta mucho cuando partimos de principios. Este, hay, por lo menos a mí me ayuda como a situarme y saber, bueno, a partir del principio ya puedo usar una de las herramientas, ¿no? Si entiendo el principio. Porque si no es como lo que tú decías, puede ser que alguien que ahorita se meta a estructurasliberadoras.com sin contexto, sin principios, sin mucho entendimiento, pues puede decir, ah, pues se ve bonito, quién sabe si me vaya a servir, o a lo mejor la uso y no me sirve, ¿no? ¿Cómo ves? Ese es, fíjate, uno de los temas y uno de los retos que tenemos, creo que en las estructuras liberadoras, es que las personas están acostumbradas a la receta de cocina. Pero el problema es que, pues, como toda receta de cocina se trabaja en una cocina. El problema es que cada cocina es distinta. Entonces, tienes que adaptarla. Entonces, los fundamentos están ahí, que son los ingredientes. Pues, tienes que combinarlos y que si la flama está alta, y que si es de madera, y que si es o si es, si es un horno de madera, o si es un horno de no sé qué. O sea, tú vas y le adaptas y le ajustas, ¿no? Pero al final el principio es el mismo. Creo que esa es la base. Si tú quieres, una estructura liberadora te va a ayudar mucho para cuando un grupo quiere conocerse, crear en conjunto y conocerse mejor. O sea, si tú quieres usar las estructuras para dominar una reunión, voy a usar la palabra así. Sí, o sea, lo utilizo simplemente pues, para que digan que use algo, ¿no? El problema es que las personas se dan cuenta de las posibilidades y quieren más. Quieren ese espíritu de colaboración, quieren ese espíritu de ese espacio seguro, quieren confiar en las personas con las que interactúan todos los días. Eso es, como tú bien lo dijiste, es un principio humano, o sea, es la forma en que nos gusta trabajar y estar en conjunto y Ujú. crear. Y las estructuras te dan eso, están diseñadas para eso. Y hay estructuras que obviamente son complementarias, ¿no? Donde desarrollas primero la confianza y ya desarrollaste la confianza en ese ejercicio por ejemplo, hay un ejercicio que se llama Heard, Seen, Respected, escuchado, visto y respetado, sería la traducción literal, que es un ejercicio de escucha y de conversar, pero también se convierte en un ejercicio de vulnerabilidad, porque las Ujú. personas se abren y se dan cuenta de que, pues a veces esa falta de confianza, esa falta de escuchar al otro, porque a veces, así como nosotros nos hemos sentido a veces no escuchados o excluidos en algún proceso que hayamos vivido, nosotros hemos excluido a otros en algunos momentos. Entonces nos damos cuenta de que tenemos que trabajar esa parte y que tenemos que desarrollarla. Y somos también, digo, somos parte de la solución, pero también hemos sido parte del problema. Y y no es sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los principios de estructuras de destrucción creativa, no puedes tener una destrucción creativa si no te permite ser vulnerable, porque a veces tus ideas que has defendido por años o por meses o un proyecto que tú venías defendiendo, resulta que pues, la destrucción creativa puede echarlo, decir, ¿sabes qué? Esto ya no es lo que la organización o lo que el grupo, lo que el equipo necesita y necesitamos echarlo a un lado. Y eso es tremendamente duro para el que estaba metido en cuerpo y alma con ese proyecto. Pero la estructura te dice, o la conversación, el grupo identifica que ya no va por ahí, pues es doloroso, pero pero eso es lo que permite la innovación. Entonces, la estructura te permite tener esas conversaciones. Ok. Digo, no voy a decir que lo va a hacer menos fuerte, porque así es duro, pues, pero el tener un espacio donde se puedan tener este nivel de conversaciones es muy benéfico sobre todo para los equipos que se están gestionando a sí mismos. O sea, O sea que ahorita me imaginé, una conversación difícil se podría tener sin estructura y sin estructura liberadora,
el peligro que pudiera ser es de que no esté cuidado, ¿no? Que no esté dirigido hacia la solución o hacia el valor o hacia el propósito y que esté dirigido más bien hacia un bien individual. Y por lo que estoy entendiendo, el hecho de ser estructura, pues es que la estructura me imagino que va cuidando el, el proteger a todos, ¿no? El proteger el bien común y la colaboración, que es creo que la base de la conversación, ¿no? Así es, Ok. Oye, exactamente. entonces, lo comparaste en términos de que es como una forma de facilitar igual que el Lego Serious Play. Por ejemplo, yo estudié Lego Serious Play, entonces yo busqué un lugar donde me puedo entrenar en eso, fui, me preparé, compré mis Legos, pero ¿cuál sería un equivalente? ¿Dónde uno puede estudiar esto? ¿O es todo Hay abierto? ¿Cómo es? hay de todo. Y como digo, hay de todo, pues es que mira, toda la información la puedes encontrar en línea, en la página de librariainstructors.com en español, digo en inglés, o la de estructuraliberadoras.com en español. El método está ahí y hay casos de estudio también ahí. Es decir, prácticamente el libro lo puedes ver todo en línea, para efectos prácticos, en inglés. Em, yo te recomiendo, hay unas que son las más sencillas, hay estructuras más sencillas y más complejas, como todo. Y hay unas que tú puedes probar junto, o sea, probar de manera, ¿cómo se llama? Como diríamos, eh, tú solo, ¿no? No necesitas más. Por ejemplo, el 1, 2, 4, todos es muy puntual, es muy específico, muy claro, no sé qué. No hay una certificación de estructuras liberadoras. Y si alguien lo promueve, Es falso. pues hay cursos y talleres. Hay muchos practicantes como yo, bueno, yo un servidor con un equipo de colegas de Brasil y de Canadá, damos unos talleres como de inmersivos de estructuras liberadoras, donde es, mira, los vives, sientes cómo, así, a qué sabe, Ujú. te voy a enseñar, y luego te enseño un poquito el paso a paso. Pero, o sea, no te voy a decir, mira, A, B, C, D, eso está en la página web, Ok. eso está ahí, o sea, no, no necesitas a mí para leerlo. Lo que sí te recomendamos mucho es que lo vivan, que lo experimenten, sobre todo antes de ponerlo con un grupo, porque ahí es donde, entonces por ejemplo, yo de talleres, damos un taller cada par de meses en línea. Y de hecho, bueno, las estamos ahorita viendo porque probablemente la última semana de enero hagamos una sesión acá en Monterrey, presencial, este, un intensivo de 2 días, que es esa ¿cómo se dice? Inmersir, ¿no? ¿Cómo se dice? Como, ¿Inmersivo? sí, sí, pero cuando alguien a sumergir, vamos a sumergir a los Ah, participantes. como una iniciación, pues. Sí, sí, es para que vivan y que la Ok. experimenten, ¿no? Este, y de ahí ya uno corre, o sea, Mm. porque si es, cuando conoces ya los principios, cuando ya los has sentido, los has vivido, ves el poder de la estructura liberadora. Y cuando digo el poder es porque realmente tiene mucho poder, el liberar la capacidad del grupo es muy energizante para los participantes y le permites a cada uno de ellos a aprender y a crecer, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sería muy bueno que lo vivieran. Hay una comunidad de práctica en Telegram, creo que está. Ok. Creo que está en Telegram, déjame ver si lo tengo por ahí. Hay una comunidad en Slack también para aquellos, ¿cómo diríamos? Más, sí, Slack es como que para, no tan centennial, ¿no? Es como más millennial. Sí. Sí, Ok. no, O sea, Facebook ya no es puro finalmente, baby boomer. no, no, ya hasta me da vergüenza decir que tengo Facebook. No, no es cierto. Oye, No me Héctor, digas. entonces, así, o sea, tú junto con otros colegas dan talleres para que las personas puedan experimentar estructuras liberadoras, este,
y a partir de ahí ya pueden ir conociéndolo, viviendo y no sé si solo hagan talleres como, voy a decirlo así, como para principiantes o van siendo avanzados y hay alguna Ok. persona que se pueda súper preparar en esto. Creo que la superpreparación es la experiencia. Ok. Y te voy a decir por qué. Porque mientras más experiencia tienes, más capacidad desarrollas para hacer un buen diseño. El, no sé qué sea, yo creo que el 60-70% del éxito de una sesión facilitada es la preparación. O sea, tener un buen diseño en el sentido de que realmente satisfaga las necesidades del grupo y que considere el contexto del grupo es primordial. O sea, es primordial. O sea, o sea, tienes 33. El problema, no, y te las puedes aprender todas de memoria. Pero ¿cuál uso cuándo? Ujú. La experiencia. Y hay veces que yo he usado una estructura que no es la apropiada y tengo que así como con esos para atrás los fielders, a ver, párale y vamos y metemos otra, ¿no? A veces sucede, o sea, en el mundo de la gestión, desafortunadamente uno aprende a veces echando a perder Sí. y es la experiencia, las horas de vuelo las que hacen mucho la diferencia, ¿no? O sea, Oye, no, no, yo no te quiero interrumpir, dime, dime. y esas horas de vuelo a veces desafortunadamente nos llevamos a grupos de encuentro sin querer. Es que justo para allá va mi pregunta, que son dos cosas que me gustan preguntar aquí. Eh, si nos cuentas una de esas historias, si se puede, no nos tienes que decir nombres, si no quieres, pues, pero así como un caso difícil, algo que salió mal, que aprendiste. Mm, Bueno, uno de los más difíciles que me tocó es, estaba yo facilitando una sesión con el equipo gerencial y el director estaba ahí también, porque estábamos buscando diseñar la nueva manera de hacer las cosas en el equipo, ¿no? Entonces estaba el director con sus gerentes y supervisores del área de producción, me acuerdo. Y en total, pues entre ellos como gestionaban como un equipo de 120, 150 personas. Pero acá eran como unas 10 o 12. Y de repente el director dice, no, es que yo quiero mantener ¿cómo dijo? Quiero mantener reservarme el derecho de usar malas palabras con mi gente cuando yo quiera, pues. O sea, imagínate, así, y lo dijo ahí enfrente a todo el mundo. Tengo que reconocer que no reaccioné de la mejor manera, Ok. no reaccioné de la mejor manera, eh, eh, porque si algo no puedes perder como facilitador es la calma y la ecuanimidad y todo ese tipo de cuestiones. Pero pues el hecho de que una persona se esté reservando el derecho de faltar el respeto a sus liderados, pues está así como que espérame tantito, ¿no? A ver, ¿en qué siglo vivimos? Pues, este, eh, creo que pudo haber, digo, creo que siempre lo traigo cuando me preguntan algo así, casi siempre traigo este ejemplo porque sí es muy fuerte porque está frente al grupo. Entonces, creo que viendo en retrospectiva pude haber hecho otras cosas, haber puesto un alto, lo hubiera tal vez puesto por escrito Mm. para que la persona se diera cuenta de la barbaridad que me estaba pidiendo. O sea, porque la pregunta, y en perspectiva es, ok, y esa regla que tú estás poniendo, la podemos dejar para que todo el mundo la viva, la cumpla también. Es decir, que cada quien le pueda faltar el respeto a los demás dentro del departamento cuando se les antoje, cuando lo consideren necesario. O sea, em, eh, estaba tan choqueado en ese momento que yo así como que, a ver, no, no es posible. O sea, eso no, o sea, en lugar de generar una conversación, quedé tan choqueado. O sea, porque si él lo decía es porque él tendría esa necesidad Ujú. de que es que yo necesito tener ese poder porque a veces hay gente que no entiende. O sea, digo, ahorita ya ahorita lo estoy pensando ya con años con años de pensar en ese tema, ¿no? Pero en ese momento prácticamente le quité la palabra y no lo dejé hablar el resto de la sesión. Ok. O sea, lo cual tampoco es lo correcto, o sea, no fue lo adecuado, ¿no?
en lugar de decir, a ver, las implicaciones de que es su decisión y el sentido de justicia, de, a ver, bueno, si tú pones esa regla, la regla es para todos, ¿no? O sea, no puedes hacer una ley para el presidente y una ley para el resto del mundo. Totalmente. O sea, entonces, creo que eso fue una de los situaciones más complejas que me ha tocado trabajar en ese sentido. Em, y me ha dado mucho de aprender, ¿no? O sea, sobre mí mismo, sobre que a veces uno tiene que estar frío a Ok. pesar de los momentos y con la cabeza fría para poder pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Manteniendo los principios que uno establece al momento de facilitar, ¿no? Que tú quieres que todo el mundo participe, que todo el mundo se respete, que todo el mundo se escuche y que todas las decisiones se tomen en conjunto, ¿no? Al final del día. Oye, pero fíjate que, digo, podría dar mucho para hablar sobre ese caso en particular, ¿no? Pues no va a ser el caso porque si no se va a hacer eterno esto, pero de entrada, em, podría, o sea, lo primero que alcanzo a ver, ¿no? De cómo estamos tan acostumbrados de poder dominar en algún sentido y que como líder, por ponerle un nombre, ¿no? Un nombre jerárquico, por tener una jerarquía donde estoy acostumbrado a poder imponerme, me viene a hablar Héctor de una estructura liberadora, o sea, liberadora de mi imposición. Ahí puede venir lo choqueante, ¿no? Y entonces, pues esa petición de, es que no quiero perder este poder que me sirve porque no me he sabido relacionar de otra manera, ¿no? Eso es como que lo que me llama la atención y me llama tanto la atención porque creo que es el caso de muchas personas que les puede gustar las mieles de la responsabilidad, pero el costo de la libertad, ¿no? Ahí te diría y siempre el argumento que yo digo es, ¿quieres liberar eh, la capacidad, el potencial de tu gente? O sea, ¿quieres que trabajen al máximo? ¿Quieres que lo den todo por la organización, por la empresa? Entonces las decisiones no pueden ser solamente del jefe. Uno se apasiona por lo que uno decide. Si uno decide algo y sabes que pues este proyecto, esta iniciativa, no sé qué, uno se apasiona y uno le mete ganas y uno le tira con todo. Entonces, o sea, es el compartir el poder, la autoridad puede ser muy energizante es muy energizante para el equipo. Entonces ahí no es, ojo, no es liberarlos de la responsabilidad ni de los resultados, es liberarlos de las limitaciones de que Ujú, solamente una persona tome decisiones. La verdad es que el que solo una persona tome decisiones es limitador. ujú. Se limita al equipo, le quita la energía. Entonces, sí, es estresante para alguien soltar el poder, la autoridad. Sí, es muy difícil. No voy a decir que sea sencillo. Y creo que todos lo hemos experimentado en un momento u otro de la vida. Pero creo que la estructura liberadora también te da una forma de entender que luego la gente llegó a cierta conclusión o a cierta decisión. No es porque simplemente a alguien se le ocurrió. O sea, alguien amaneció del lado derecho y dijo, vamos a hacer tal cosa. No, no, lo conversaron, lo discutieron, lo revisaron. Y esa conversación y esa le da también a la persona, ok, bueno, no fue, como decimos comúnmente, al chilazo, ¿no? ¿Vale? Sino, no, hubo un proceso detrás. Y esa es la cuestión. O sea, es decir, saber que la estructura respaldó un proceso de conversación, Exacto. de decisión, ahí es donde creo que algo que vale mucho la pena. Bien. Oye, ya recta final, te voy a preguntar por dónde te podemos encontrar para que podamos saber más de esos entrenamientos o de los servicios que das. Pero antes de eso, una historia al contrario, o sea, una historia de la que te sientas que salió como hasta mejor de lo que tú esperabas y que salió muy bien. Bueno, estaba yo trabajando con un grupo, en,
bueno, son varios, pero por ejemplo ahora en la pandemia me tocó trabajar con una colega facilitadora de Finlandia para un cliente que era multipaís europeo, es decir, era una empresa que acababa en el 2020 adquirió otras 2 empresas. Mm. Entonces, pero como estamos en pandemia, era septiembre, octubre de 2020, pues no podían reunirse físicamente. Entonces querían hacer su día virtual, su company day, como le llamamos los retiros virtuales digo, los retiros presenciales, pero bueno, virtual. 7 horas de duración, con gente en Inglaterra, Polonia, Suecia y Finlandia. ¿Y por qué me siento orgulloso? Porque primero es un equipo de 4 facilitadores y eran 150 participantes. Me siento orgulloso porque los ayudamos a tener ellos querían, oye, queremos hacer cuáles son los valores de nuestra empresa, queremos definirlo, pero queremos involucrar a todos. Y estamos remotos. ¿Y cómo le hacemos? O sea, bueno, diseñamos un proceso durante el día donde participó, por ejemplo, tenemos al presidente dando unos speeches así cortitos, así tipo TED Talk, pero virtual. Y luego a los participantes los mandamos a trabajar en grupos pequeños para ir trabajando este tema, ¿no? Teníamos un grupo de embajadores que eran 20 y pico de embajadores dentro de la empresa que los habíamos preparado para que ellos fueran gestionaran las conversaciones. Entonces, es más, tuvimos a una instructora de yoga para que la gente hiciera yoga frente a la computadora durante el evento. No, estuvo, y bueno, los premios del año, de los empleados del año, cuánta cuestión. O sea, fue un evento muy rico, muy bonito. La gente lo apreció bastante. Además, hasta tuvimos una facilitadora gráfica que documentó, o sea, toda la parte gráfica del evento y muy, muy, muy padre, la verdad. ¿Y qué es lo que sucedió? De ahí, de esa sesión, salieron una propuesta, creo, si mal no me recuerdo, como de 12 valores, que era el input con el equipo directivo iba a seguir trabajando y luego el año siguiente los presentaron. O sea, ya los definidos, pero luego dijeron, a ver, ahora vamos a definirlos y poner ejemplos y poner cosas más detalladas. Entonces, el siguiente año se hizo otro ejercicio, o sea, es decir, el primer año fue un ejercicio tan bueno que les gustó y lo volvimos a repetir el año siguiente, donde, oye, ¿qué significa para nuestra empresa la palabra compromiso? Y vamos a definirlo y vamos a trabajarlo y vamos a poner ejemplos y la gente se involucró en el proceso. Entonces, esa parte ok, todos somos parte de este proceso y todos vamos en este camino, o sea, hay manera de hacerlo aunque no estemos presencial, es algo que me dio particular satisfacción, eh, y, y porque se mostró que se puede conectar a las personas a pesar de la distancia, uno, y dos, que si se involucra a las personas, los resultados pueden ser sorprendentes. Exacto, eso es lo que yo estaba poniendo atención. Cómo las prácticas como más tradicionales y que se habla de poner o articular los valores, lo que suele suceder es que o el director general o el presidente, y en el mejor de los casos, un comité directivo conformado por más personas, ahí se define, ¿no? Y esto es lo que queremos valorar. Acá tú me estás hablando de que la empresa participó y Todos. cómo son escuchados todos, ¿no? Así es, todos participaron, independientemente de su nivel, y los veías todos conectados y todos en las pantallas. Digo, sí fue un trabajal, ¿no? O sea, porque nosotros en el backend, pues tienes un trabajo de un equipo muy, muy fuerte que tuvo que hacer muchas cosas y pensar la manera, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, entonces fue algo muy, muy interesante y muy satisfactorio, porque al final fue de ellos, ¿no? No es el grupo, no es no sé qué, no es la empresa, todos somos la organización y todos decidimos su futuro, ¿no? Entonces eso cambia radicalmente la forma de ver la empresa. Bien, qué padre. Pues Héctor, ¿dónde podemos conocer más de la empresa, de los siguientes cursos, la web? Cuéntanos. Sí, mira, en internet me pueden encontrar como facilitador ágil, @facilitador ágil, ahí estoy en Twitter e Instagram. Con todo gusto, estamos para servirles en la página de facilitacionvirtual.com
y en la página de proyectum.com con Y, proyectum.com, estamos Proyecto.com. a la orden. Sí, o sea, la verdad que muy, muy contento de ayudar a compartir pues toda esta parte del trabajo colaborativo de agilidad. O sea, siempre muy contento de estar por acá y muy contento de que nos hayan invitado. De verdad que muchas gracias por la invitación y de verdad que pues excelente todo el trabajo que están realizando aquí en Significados Compartidos, que al final del día es eso, lo que hablando de la colaboración es compartir. Tal cual. De ahí viene el nombre. Y sí, es algo en lo que, en lo personal, yo creo muchísimo. Me gusta mucho, me da mucha curiosidad de prepararme más. Acá somos facilitadores también. Y, y sí, y bueno, yo muy curioso, yo me he comprado cursos de sociocracia, por ahí de holocracia, y bueno, otros entrenamientos, mucho más largos, ¿no? Con el doctor Ravier. eh, y ahorita ya acabo de anotar en mi lista de deseos, de prepararme porque yo creo que está muy en línea con lo que creemos y súper interesante, ¿no? De poder seguir aprendiendo y ojalá que les podamos ir aprendiendo más a ustedes. Muchas Claro, gracias lo por que aceptar la necesiten. invitación. Gracias a ustedes y estamos a las órdenes y por ahí estamos en contacto. Cualquier cosa, la verdad que un gusto estar por acá y enhorabuena por el podcast, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Y muchas felicidades en estas fiestas también, que lo pasen muy, muy rico. Oye, aclararle a la audiencia, ¿no? Esto se grabó a finales de diciembre. Vamos viendo en qué mes sale esto. Pero acá estamos con frío, pero va a estar muy pegadito a enero, febrero. Por Pero eso nos bueno, gustan arropados. exacto. Hasta luego. Un gusto, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significados compartidos en todas las redes, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.